Todos tenemos un personaje favorito. Algunos prefieren al protagonista porque fue quien los acompañó durante toda la historia. Otros sienten una extraña debilidad por el villano, porque cada vez que aparecen en pantalla es casi imposible dejar de mirar. Y todos sabemos que un buen villano hace que su obra se eleve o se destruya. Y también están esos personajes secundarios que, sin que nadie lo espere, terminaron robándose el corazón de millones de personas. Pero hoy no vamos a hablar de nuestros personajes favoritos, vamos a hablar de los de ellos, de los propios mangakas, porque piénsalo por un momento. Ellos convivieron con esos personajes durante años, los dibujaron miles de veces, les dieron una personalidad, escribieron sus alegrías, sus derrotas, sus muertes, y en algunos casos incluso confesaron que llegaron a emocionarse mientras escribían determinadas escenas. Así que me hice una pregunta bastante sencilla: ¿cuál es el personaje favorito de las personas que los crearon? Y por un momento pensé que hacer este video sería muy fácil, pero terminé llevándome una sorpresa enorme, porque internet está lleno de páginas, videos y publicaciones que aseguran conocer los personajes favoritos de casi todos los mangakas. Dicen el favorito de Kishimoto es este, el de Isayama es aquel, el de Kubo fue este otro, pero cuando empecé a revisar las entrevistas oficiales, los fanbooks, los comentarios publicados por las editoras e incluso preguntas realizadas directamente a los autores, descubrí algo muy inesperado. Muchísimas de esas afirmaciones nunca fueron confirmadas por los propios mangakas. Algunas se repetían tanto que parecían verdades, pero al buscar la fuente original simplemente no existían. Así que decidí ponerme una regla muy clara para este video. Si un mangaka nunca confirmó oficialmente cuál era su personaje favorito, simplemente no aparece en este video. Así que comencemos. Arrancaremos este top con Hiro Mashima, el creador de Fairy Tail. Si alguien te pregunta cuál crees que es el personaje favorito de este mangaka, seguramente responderías que Natsu. Después de todo, es el protagonista. Otros apostarían por Ersa y tampoco sería una mala respuesta, ya que es uno de los personajes más queridos de toda la serie. Incluso hay quienes dirían que Grey, por toda la evolución que tuvo a lo largo del manga. Pero cuando a Hiro Mashima le hicieron directamente esa pregunta, su respuesta fue completamente distinta. En una entrevista le preguntaron cuál era su personaje favorito y el por qué, y lejos de escoger al héroe principal o a un personaje muy popular, respondió que esa respuesta cambiaba dependiendo del momento de la historia en el que estuviera trabajando. Sin embargo, en ese instante había una clara favorita: Lucy Herzfilia, y la explicación resulta bastante interesante. Mashima comentó que normalmente termina encariñándose con el personaje al que más está desarrollando en ese momento. Es decir, su favorito no depende únicamente del diseño o de quién sea más fuerte, depende del tiempo que pasara construyendo su historia, y tiene mucho sentido. Lucy no solo fue una narradora durante buena parte de Fairy Tail, también fue el personaje que permitió que el lector descubriera ese mundo por primera vez. A través de sus ojos conocimos el gremio, conocimos a Natsu, a Happy, a Grey, a Ersa y prácticamente a todos los integrantes más importantes. Curiosamente, muchos fans llegaron a pensar que Mashima la dejaba un poco de lado frente a otros personajes más poderosos, pero escuchar al propio autor decir que era su favorita en ese momento cambia bastante de percepción, porque muestra que detrás de cada capítulo existía un cariño especial hacia ella, y sinceramente después de conocer la explicación creo que tiene bastante sentido. Pasaremos ahora con Yukinobu Tatsu, el creador de Dan Da Dan. Aquí tenemos uno de los mangakas que más ha dado de qué hablar en los últimos años, una obra que consiguió algo que parecía imposible: mezclar aliens, fantasmas, romance, comedia y peleas completamente increíbles, y hacer que todo eso funcione. Desde que comenzó a publicarse en 2021, el manga no ha dejado de ganar popularidad, y con la llegada del anime todavía más personas descubrieron este extraño universo donde cualquier cosa podría pasar. Ahora bien, si alguien te pregunta cuál crees que es el personaje favorito de este mangaka, probablemente responderías que Okarun. Después de todo, él es el protagonista masculino y gran parte de la historia gira alrededor de su crecimiento. Otros incluso apostarían por la turboabuela, simplemente porque cada vez que aparece logra robarse toda la escena. Pero cuando al propio Yukinobu le hicieron esa pregunta en una entrevista oficial publicado por Manga Plus, su respuesta fue muy diferente. Sin dudarlo respondió Momo Ayase. Y la explicación me pareció incluso más interesante que la respuesta. Tatsu contó que disfrutaba muchísimo dibujarla. De hecho, confesó que muchas veces termina repitiendo un mismo dibujo varias veces hasta que siente que Momo quedó exactamente como él quería.
Eso demuestra el enorme cariño que le tiene, y sinceramente tiene bastante sentido, porque Momo rompe con muchos estereotipos que solemos ver en el anime. No es la típica protagonista que necesita ser rescatada constantemente, es decidida, tiene carácter, puede enfrentarse a cualquier enemigo sin perder su personalidad, y al mismo tiempo sigue siendo increíblemente humana. Se equivoca, se avergüenza, se enfada, y también demuestra lo mucho que le importa a las personas que quiere. Quizás por eso conecta tan bien con el público. No es perfecta, y precisamente ahí está gran parte de su encanto. Lo curioso es que muchos pensaban que el personaje favorito del autor sería alguno de los más extravagantes de toda la serie, pero al final eligió a quien probablemente representa mejor el corazón de Dan-Da-Dan. Y después de escuchar sus razones, creo que es una elección bastante difícil de discutir. Y aquí llegamos a uno de los mangakas más impredecibles de toda esta lista, Tatsuki Fujimoto, el creador de Chainsaw Man. Un autor famoso por escribir historias donde absolutamente nadie está a salvo, con personajes tan carismáticos como Makima, Power, Aki y por supuesto Denji. Y si hicieras una encuesta entre los fans preguntando cuál crees que es el personaje favorito de Fujimoto, estoy seguro de que la mayoría respondería que Makima, otros dirían que Power. No sería raro, son algunos de los personajes más populares de toda la obra, pero durante una sesión oficial de preguntas y respuestas realizadas en el Jump Fest del 2025, Fujimoto reveló algo que sorprendió a muchos. Su personaje favorito es Denji, y no solo eso, también explicó el por qué disfrutaba tanto dibujándolo. Según comentó, le encantaba hacer el cabello puntiagudo de Denji, y en general es el personaje con el que más se divierte cuando lo está dibujando. Puede parecer una respuesta sencilla, pero si lo piensas por un momento tiene muchísimo sentido. Denji representa casi todo lo que hace diferente a Chainsaw Man. No sueña con convertirse en un héroe fuerte, no quiere salvar el mundo. Al principio ni siquiera busca riqueza o fama. Sus metas son absurdas, simples, que son comer bien, dormir en una cama y vivir una vida normal. Y pues el otro sueño que todos sabemos que tiene. Eso hace que a pesar de enfrentarse a demonios capaces de destruir ciudades enteras, siga sintiéndose como una persona del común. Y quizás ahí está el verdadero motivo por el que tantos lectores conectaron con él. Porque detrás de toda la sangre, la locura y la motosierra, Denji sigue siendo un chico que nunca tuvo la oportunidad de vivir una infancia normal. Fujimoto consiguió crear un protagonista completamente diferente a los héroes tradicionales del shonen, y sabiendo eso, no resulta tan extraño que sea precisamente él el personaje que más disfruta dibujar. Después de todo, es el personaje que mejor representa la forma tan única que tiene Fujimoto de contar historias. En este siguiente puesto nos encontramos con uno de los mangakas más reservados de la actualidad, Gege Akutami, un autor que rara vez muestra su rostro, pero que logró crear una de las historias más exitosas de los últimos años, y precisamente por eso cada vez que concede una entrevista o responde preguntas de los fans, internet entero analiza cada una de sus palabras. Ahora bien, si te preguntara cuál crees que es el personaje favorito de Gege, seguramente responderías que Gojo. Después de todo, es uno de los personajes más queridos del anime moderno. Otros apostarían por Yuji, algunos incluso irían que Toji, y tampoco sería extraño escuchar el nombre de Geto. Pero la respuesta es mucho más interesante de lo que parece, porque curiosamente Gege cambió de personaje favorito con el paso del tiempo. En declaraciones anteriores habló del enorme cariño que tenía por Sukuna, y tiene mucha lógica. Como escritor, Sukuna le permitía crear situaciones impredecibles, desarrollar uno de los mejores villanos más intimidantes del manga y romper muchas de las reglas tradicionales del género. Era un personaje que disfrutaba escribir siempre. Sin embargo, con el paso de los años, esta respuesta cambió. En entrevistas más recientes explicó que el personaje al que terminó tomándole más cariño fue a Kento Nanami. Y sinceramente no cuesta entender el por qué. Nanami representa todo lo contrario al típico hechicero impulsivo. Es tranquilo, calculador, responsable, y aunque muchas veces parece frío, en el fondo siempre intenta proteger a los demás. De hecho, una de las razones por las que tantos fans conectaron con él fue porque se sentía como un personaje real, un adulto cansado de trabajar, alguien que conoce perfectamente lo dura que puede ser la vida, pero que aún así decide seguir adelante. Quizás por eso sus escenas dejaron una huella tan grande en la historia, y sabiendo que Gege terminó desarrollando un cariño especial por él, muchas de esas escenas adquieren todavía más significado. A veces los propios autores terminan enamorándose de personajes que al principio jamás imaginaron que serían tan importantes para ellos.
Pasaremos ahora con el siguiente mangaka y prepárate porque esta probablemente sea una de las respuestas más inesperadas de todo el video. Si alguien te pregunta cuál crees que es el personaje favorito de Eiichiro Oda, seguramente responderías que Luffy. Después de todo, es el protagonista. Otros te dirán que Zoro, Sanji, Shanks, incluso Law. Y cualquiera de esas respuestas sonarían completamente lógicas. Pero cuando al propio Oda le hicieron esa pregunta, respondió con un nombre que dejó a muchísima gente completamente desconcertada: Gaimon. Sí, ese hombre que quedó atrapado dentro de un cofre del tesoro. Y si llevas años viendo One Piece, probablemente recuerdes que apareció al principio de la historia, en un arco bastante corto, después prácticamente desapareció. Entonces, ¿por qué precisamente él? La respuesta tiene mucho que ver con la forma en la que Oda entiende la narrativa. En una de las conversaciones con Akira, Toriyama explicó que Gaimon era su personaje favorito porque representaba una idea que le parecía brillante. Un hombre que pasó 20 años intentando alcanzar un tesoro, solo para descubrir que cuando por fin logró hacerlo, los cofres estaban vacíos. Es una historia tan sencilla como triste, pero al mismo tiempo transmite perfectamente uno de los mensajes más importantes de One Piece: que el verdadero valor no siempre está en el tesoro, sino en el camino recorrido para llegar hasta él. Y quizás por eso Gaimon dejó una impresión tan profunda en Oda, porque en apenas unos capítulos consiguió emocionar a los lectores sin necesidad de grandes batallas ni transformaciones espectaculares. Y de hecho, si lo piensas por un momento, Gaimon resume muy bien la esencia de One Piece. Personajes extraños, situaciones absurdas, humor, tristeza y una enorme carga emocional escondida detrás de una apariencia completamente ridícula. Sinceramente, jamás habría imaginado que ese sería el personaje favorito de Oda, pero después de escuchar su explicación, creo que es una de las respuestas más bonitas de toda esta lista. Y finalizaremos este video con el mangaka que probablemente cambió la historia del anime y del manga para siempre, el maestro Akira Toriyama. Hablar de Toriyama es hablar de un personaje cuya imaginación inspiró a generaciones enteras de artistas. Sin Dragon Ball, probablemente muchas de las obras que hoy conocemos nunca habrían existido. Naruto, One Piece, Bleach, Jujutsu Kaisen y muchas otras series crecieron bajo la influencia de un hombre que simplemente quería dibujar historias divertidas. Si le preguntas a cualquier fan cuál cree que es el personaje favorito de Toriyama, estoy convencido de que la inmensa mayoría respondería que Goku. Y es completamente normal, es el protagonista, es el personaje que acompañó a millones de personas durante décadas. Otros apostarían quizás por Vegeta. Después de todo, es uno de los personajes con mayor desarrollo de la franquicia. Incluso habría quienes elegirían a Gohan, especialmente por todo lo ocurrido durante la saga de Cell, pero ninguno de ellos era el favorito de él. En diferentes entrevistas y declaraciones oficiales, el creador de Dragon Ball confirmó algo que sorprendió incluso a los fans más veteranos. Su personaje favorito no era otro que Piccolo. Ahora sabemos por qué farmea tanto aura cuando entra. Toriyama explicó que siempre sintió un cariño especial por Piccolo y no es difícil entender el motivo. A diferencia de muchos personajes de Dragon Ball, Piccolo cambia constantemente. Comenzó siendo uno de los enemigos más peligrosos del planeta, ya que era el heredero del rey demonio Piccolo, alguien que solo buscaba venganza, pero poco a poco, ese mismo villano terminó convirtiéndose en uno de los personajes más nobles de toda la historia. Fue el mentor de Gohan, arriesgó su vida por él, aprendió a confiar en quienes antes consideraba enemigos, y acabó formando parte de la familia que una vez juró destruir. Pocas transformaciones emocionales son tan complejas como la de Piccolo, y quizás por eso Toriyama disfrutaba tanto escribiéndolo. No era simplemente un guerrero poderoso, era un personaje que nunca dejó de evolucionar. De hecho, décadas después, durante la promoción de Dragon Ball Super Hero, Toriyama volvió a demostrar el enorme cariño que le tenía. No solo confirmó una vez más que Piccolo era su favorito, sino que decidió convertirlo en un gran protagonista de la película, algo que muchísimos fans llevaban años esperando. Y viendo el resultado, creo que es uno de los mayores homenajes que podía hacerle a un personaje que quiso durante toda su carrera. Porque al final, mientras millones de personas discutían si Goku o Vegeta eran los mejores, el creador de Dragon Ball siempre tuvo otra respuesta. Y sinceramente, creo que después de conocer toda su historia, es imposible no entender el por qué eligió a Piccolo. Y hasta aquí llega este recorrido por algunos de los personajes favoritos de sus propios creadores.
Pero curiosamente este video terminó enseñándome algo que no me esperaba. Durante la investigación encontré que decenas de páginas, publicaciones e incluso videos aseguran que conocen al personaje favorito de muchísimos mangakas. Sin embargo, cuando empecé a buscar las entrevistas originales, descubrí que varias de esas afirmaciones eran completamente falsas. Y sinceramente creo que valió la pena, porque no todos los días descubrimos que Toriyama prefería a Piccolo antes que a Goku, o que Oda siente un cariño tan especial por Gaimon. Si este tipo de contenido te gusta, me encantaría que siguieras viendo más de mis videos. Todos los hago con mucho cariño. Y dime si conoces alguna declaración oficial de otro mangaka sobre su personaje favorito. También puedes compartirla. Quién sabe, tal vez gracias a ustedes podamos encontrar suficientes casos confirmados para una continuación. Pero no me cites ese video de TikTok que hizo un creador random, porque no te voy a creer. Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiézalo, seguro y veloz.